Josué 23:6 dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ella, ni a diestra ni a siniestra. Vamos a hablar de ni a derecha ni a izquierda. Por favor, estén cómodos, amados hermanos. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Recuerde el título de esta enseñanza: ni a la derecha ni a la izquierda. Hablando de cómo ustedes están ubicados, en el caso mío, ni a la derecha ni a la izquierda. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de ver a aquellas personas que se suben sobre una cuerda, lo que llaman la cuerda floja. Eso inclusive hoy en día se ve hasta en los semáforos. Aquí en el semáforo, muy cerquita de donde nosotros estamos, el semáforo de la avenida principal, uno ve, hay un muchacho que viene, tiembla una cuerda de lado a lado, del semáforo al poste, y ahí este hombre se sube y comienza a caminar por esta cuerda. Creo yo que esta disciplina no es una disciplina muy sencilla que digamos. Ahora, hay quienes han llevado esto al extremo, porque este muchacho pues lo hace a relativamente por ahí que 1,5 metros de altura, quizás máximo 2 metros, pero usted ha visto que hay personas que hacen esto a varios cientos de metros sobre el nivel de la tierra, sobre el nivel nuestro. Y esto lo hacen algunos con alguna varita, ¿cierto? Como con una vara para medir el equilibrio. Algunos lo hacen atados a algún arnés de seguridad, otros tienen en la parte de abajo una rampa. Pero lo cierto es que si ellos vienen caminando por esa cuerdita, no se pueden desviar ni a derecha ni a izquierda. Porque ¿qué pasaría con ellos? ¿Qué pasa si se le da por dar un pasito nomás a la derecha? Ahí les toca recto. Ahí les toca conforme está la cuerda, esa es la dirección que ellos deben de llevar. Yo creo que quizás pensando en esto, Josué, quien está dando estas indicaciones al pueblo de Israel, les hace unas recomendaciones que casi que van en la misma línea. Ustedes vienen sobre un camino, ustedes tienen un mandato o unos mandamientos, no se pueden desviar ni a derecha ni a izquierda, porque si llegaran a hacerlo, pues van a tener consecuencias. Cuando uno lee este texto de la palabra del Señor, entonces uno se va a dar cuenta que esta recomendación todavía para nosotros es válida. Que en el momento en que Josué lo dijo, no sé si ustedes recuerdan, ya estamos llegando a los 2 últimos capítulos de esta historia de Josué, y a partir del capítulo 23 inicia un discurso en donde él trae sus palabras finales, a la misma manera o de la misma forma que lo hizo antes Moisés con el pueblo. Moisés ya antes también había dado un discurso con unas recomendaciones previas a entrar a poseer la tierra prometida. Ahora Josué está dando estas recomendaciones cuando ya el pueblo ha poseído esa tierra, cuando ya el pueblo ha obtenido esa tierra, y no solo la ha obtenido, sino que ahora se han asentado ahí y tienen paz, tienen tranquilidad. Josué ya se encuentra avanzado en edad, Josué ya está algo anciano y quizás está presintiendo que está próxima a su partida, que próximamente va a morir. Y por eso trae estas palabras finales de su historia como líder del pueblo de Israel. Él les recuerda algunas cosas interesantes. Los triunfos y las victorias que han obtenido no ha sido por ellos, sino ha sido porque Dios ha peleado por ellos. En este discurso él como que les dice: vea, todo esto que disfrutamos en realidad no es por nosotros. Esto que nosotros disfrutamos se lo debemos ¿a quién? A Dios. Pues finalmente es Él quien ha peleado por nosotros. Esto les recuerda a Él. También les dice algo, y es que Dios no había faltado a ninguna de sus palabras, porque nosotros tenemos un Dios que es fiel a su palabra, que cumple lo que promete, lo que está escrito
en la Biblia, nosotros sabemos que mucho ya se ha cumplido, otra parte se está cumpliendo y lo poco que falta se cumplirá, porque nuestro Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y eso es lo que Josué le está recordando al pueblo. Dios no ha faltado a ninguna de sus promesas, Dios no ha faltado a ninguna de sus palabras. Todo lo que él ha dicho lo ha hecho. Inclusive Josué se atreve a decirles que todavía hay algunos territorios que están pendientes por conquistar, pero que él sabe que si ellos se mantienen en el camino del Señor, Dios les va a dar también esos territorios, porque Dios ha designado que todo ese terreno es para ellos. ¿No cree usted que nosotros tenemos un Dios muy bueno? Eso pensaba entonces Josué. Dios había sido muy bueno, Dios había sido maravilloso con ellos, sus promesas se seguían cumpliendo día a día. Y él como que les dice, tengan esperanza, porque todavía hay más de parte de Dios. ¿Para quiénes? Para ellos. ¿Se acuerda el mensaje del 31 de diciembre? ¿Cómo fue que lo titulamos? No se acuerdan del mensaje del 31, pero el título era Plus Ultra, más allá, más allá. Y eso es lo que Josué prácticamente les está diciendo a ellos. Ya hoy tenemos un terreno, pero nuestro Dios tiene más allá todavía para nosotros. Así que en este discurso que les está dando Josué, les recuerda algo fundamental, y es que sí, Dios no ha fallado a sus promesas, sí, Dios tiene más para ellos, pero ellos tienen que hacer algo muy importante, que hasta ese día les había funcionado, que era esforzarse pues mucho en guardar y hacer todo lo que estaba escrito en el libro de la ley de Moisés. Josué les dice, vea, todavía hay más allá para nosotros, Dios tiene mucho más para ustedes, así yo me vaya, Dios va a seguir estando con ustedes, bendiciones todavía hay pendientes por recibir de la mano de Dios, pero ustedes deben esforzarse en hacer y en guardar la palabra que Dios les ha dado. Amados hermanos, yo no sé si el año pasado Dios le bendijo a usted mucho, poquito o no tanto. Yo personalmente me siento muy bendecido por Dios, pero esas bendiciones que se recibieron, aunque me dicen que Dios puede darme muchas más este año, también me recuerdan que debo seguir haciendo algo para que las bendiciones de Dios se sigan derramando. Eso también me recuerda entonces lo mismo que le recordó Josué al pueblo. ¿Qué tenían que hacer ellos? Primero, esforzarse en guardar y hacer lo que la palabra de Dios dice. ¿Y eso cómo se podía hacer? Pues primero tenían que preocuparse por leer el libro de la ley, por recordar lo que la palabra de Dios dice. Porque a veces, amados hermanos, como que uno se vuelve ciertamente perezoso para coger la palabra de Dios. Se vuelve uno perezoso para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Se vuelve uno a veces como que yo ya me la sé, yo ya no necesito. Pero el pueblo de Israel necesitaba de continuo vivir recordando la palabra de Dios. Ellos necesitaban saber qué decía la Biblia o qué decía hasta ese momento la ley de Moisés. Ellos necesitaban que alguien les viviera recordando constantemente qué se podía y qué no se podía hacer. Por eso usted mira que cada vez que había una reforma espiritual en medio del pueblo de Israel, ¿qué hacían? Volvían y leían la ley de Moisés. Porque el gran problema es que a veces uno da por entendido que ya se la sabe y deja de practicarla como debe ser. Y recuerde que el mensaje de Josué es: no se aparten ni a la derecha ni a la izquierda. Ustedes tienen que ponerla en práctica tal cual como está escrita, sin añadirle o sin quitarle.
Deben vivir la palabra como está dicha. Josué entonces les dice, léanla, recuérdenla y esfuércense por ponerla en práctica. Porque como lo hemos dicho muchas veces, de nada sirve saber Biblia si no se vive lo que la Biblia dice. De nada nos sirve pelarnos las rodillas orando si con nuestra vida vivimos desobedeciendo lo que la palabra de Dios enseña. Y uno ve hermanos que parece que se la saben desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero que la viven, no. Que viven como si no supieran qué dice ni Génesis ni Apocalipsis. Viven en un completo desorden, haciendo como a ellos bien les parece, ignorando lo que la palabra de Dios dice. Ahora, me gusta que Josué les aclara algo. Esfuércense pues mucho en guardar y hacer ¿qué? Todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Escuche la palabra, todo. Todo. Josué no les está diciendo obedezcan lo que más les parezca, o sigan o guarden aquello que ustedes consideran que les conviene. Miren que es beneficioso y lo que de pronto no es tan provechoso deséchenlo, sino que les dice todo. Todo, hermanos. De nada sirve saber Biblia, recordar la Biblia o vivir a medias lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué se debe hacer? Todo. Todo. Todo lo que la palabra de Dios enseña se debe poner en práctica. Entendiendo entonces algo, lo que él termina diciéndoles en ese versículo, sin apartarse de ella ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha o ni a la izquierda. ¿Por qué? Porque a veces, por decirlo de alguna manera, la izquierda pudiera ser el libertinaje. El Señor solo mira mi corazón, pero no mira lo que hay aquí afuera. El Señor no le interesa mi apariencia, dicen algunos. Pudiera ser la izquierda. O la derecha, pudiera ser ya el legalismo, al estilo de los fariseos. Se lleva todo a una exageración tal que ni siquiera el mismo que está diciendo que se debe hacer de tal manera puede ponerlo en práctica. Los extremos son malos. Y no podemos caer ni en el libertinaje ni en el legalismo. Nosotros tenemos que ir ¿por dónde? Por el camino que el Señor trazó, como Él lo trazó. Así que, mi hermano, el punto principal de este mensaje es ojo con los extremos, porque los extremos son muy peligrosos. No se vaya hacia el lado que a usted más le conviene, porque es que aquí hacia la izquierda y el libertinaje yo puedo vivir de cualquier manera. A mí me parece que con venir a culto el domingo ya tengo y en semana vivo descarriado. No, porque ese extremo es muy peligroso. Pero tampoco se vaya al extremo del legalismo, en donde usted es de los que dicen, no, si no ayuna de 6 de la mañana a 6 de la noche, entonces no le funciona. Si usted no ora 3 horas antes del culto, eso no le sirve, porque eso tampoco es bueno. Que póngale la regla a la hermana para ver si la falda sí está en el centímetro adecuado, eso no es bueno. Eso es muy peligroso. Así que ojo, porque los extremos son malos. Dios quiere obediencia no a lo que el hombre dice, sino a lo que Él ha dicho. Y en eso hay diferencia. Recuerde que el Señor Jesucristo juzgó a los fariseos porque enseñaban mandamientos de hombres como si fueran mandamientos de Dios. Y esos pueden aplicar hacia el lado del libertinaje o hacia el lado del legalismo. Ojo con los conceptos humanos, amado hermano, porque eso es muy peligroso. Nuestra vida debe estar centrada en lo que Dios dijo, punto. Pero es que fulano, esa es interpretación de fulano. Miremos qué dice la palabra de Dios. No, pero es que en tal lado, no, esa es interpretación de los de ese lado. Vivamos según lo que dice la palabra de Dios. Ni a la derecha, ni a la izquierda. Vamos por el camino seguro. El camino es Cristo.
Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Será que en medio de nosotros, es decir, en este tiempo, habrá gente que vive en estos dos extremos, izquierda o derecha? ¿Será que en este tiempo habrá gente que vive o en el libertinaje o en el legalismo? ¿Habrá gente que se habrá desviado del camino del Señor por tomar distintas rutas, llámese izquierda o derecha? Pero yo le pregunto, porque a veces es muy fácil mirar a los demás. Yo quiero preguntarle, ¿seremos nosotros los de la izquierda o los de la derecha? Esa creo que es a veces más difícil de responder, porque quizás a veces hemos tomado posturas libertinas, porque en ese momento era lo que más me convenía. O de pronto hemos tomado posturas muy legalistas para mostrarnos muy santos, muy puros, muy perfectos, y que los demás no están a mi altura. Yo sí oro tantas horas al día. Yo sí leo la Biblia constantemente. En mi celular lo único que tengo son predicaciones. Y usted vive todavía así, uy, no, arrepiéntase. Y usted, uy, no, cambie. Que Dios nos ayude, porque no es ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Estamos? ¿Qué me parece entonces, hermano, que deberíamos nosotros volver a hacer? Primero, hermanos, debemos volver a la palabra de Dios, para que no nos pongamos a alimentarnos de tantos cuentos, tantas fábulas, tantos conceptos, tantos pensamientos humanos que quizás han hecho daño en nuestra mente. Volvamos a la palabra de Dios, guardémosla y atesorémosla en nuestro corazón y meditemos constantemente en ella. Porque a veces leemos tan rápido que ni nos acordamos de qué leíamos, o eso que era lo que quería decir, o eso para qué a mí me servía. Leemos por leer porque somos legalistas. Yo ya me leí 5 capítulos. ¿Y qué decían esos 5 capítulos? No, es que yo lo leí porque me tocaba leer. Espérese un momentico. No, es que no se trata de que yo leo porque me toca leer. Yo leo es para que me aproveche. Amén. Entonces, la leo, la guardo y medito en ella. Es decir, me la aplico. Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Esto para qué es? ¿Esto cómo me sirve? ¿Esto cómo me funciona? Porque si no, no estamos haciendo nada. Pero en este tiempo, hermanos, donde hay abundancia de palabra, pero a la vez hay tanta escasez de palabra en la vida de los cristianos, necesitamos volver a la palabra de Dios. No reemplace lo que la Biblia dice por la historia que fulano le está contando o por el testimonio de Pepito. Porque hay quienes se creen unos testimonios que uno dice, esto no es de Dios. Así el testimonio lo haya hecho llorar. Hermanos, yo tuve un sueño y en ese sueño yo estaba en el infierno, y en el infierno vi los que lloraron y los que se habían muerto y los desobedientes y los hermanos rebeldes. Hermano, ese sueño, bueno, gracias a Dios porque usted tiene buen sueño, pero esos sueños hay que mirar a ver si de verdad son de parte de Dios o no. Hermano, pero es que ese testimonio, sí, pero no necesitamos tanto testimonio, necesitamos palabra, algo que nos alimente, algo que nos edifique y que le dé estructura a nuestra vida cristiana, hermanos. Así que necesitamos volver a la palabra de Dios, amados hermanos. Lo segundo que creo que tenemos que hacer es empezar a desechar tanto cuento y tanto predicador barato que hay por ahí. Sí. Porque a veces uno se emociona con unas predicaciones, que eso mejor dicho, pero va uno y mira y eso no lo dice la Biblia. Son puros conceptos humanos.
Son puros pensamientos de él o de ella, pero no se ajustan al texto bíblico. ¿Y sabe por qué uno a veces se emociona con eso? Porque no conoce la palabra de Dios. Si yo supiera lo que la Biblia dice, yo sé hasta dónde uno puede decir sí, o a dónde uno puede decir, estás exagerando, se te está yendo la mano. Y ojo, porque esto es bueno que nosotros lo tengamos presente. Hace unos días veía a mi hijo mirando algunos videos cortos de YouTube y ahí aparecen una cantidad de gente, de predicadores, de mensajes, una cosa y la otra, pero hay algunos mensajes que parecen de gente que es cristiana, pero no viven como cristianos ni predican lo que Cristo nos ordenó predicar a los cristianos. Pero son palabras motivacionales, son palabras inspiradoras, son palabras que eso hacen que la gente se le olvide todo y diga amén, aleluya, lo tomo, lo amarro, lo desato, lo agarro para mi vida, lo siembro, lo cosecho. Hermano, ojo. Ojo con esos conceptos humanos, volvamos al libro sagrado. Deje de andar pensando en todo lo que la gente dice y más bien piense en lo que la palabra de Dios dice. Sí, porque hoy hay muchos mensajes que nos hacen pensar que mañana vamos a ser más ricos que el mismo Bill Gates. Y la gente se alienta con esos mensajes, yo puedo, yo soy capaz, si Dios está conmigo, eso mejor dicho, yo soy el dueño del mundo y yo voy a lograr y me van a pedir a mí prestado antes y yo no voy a pedir a nadie, y eso se llenan de tanto valor y tanto aliento, pero a veces lo que están haciendo es manoseando la palabra de Dios a su acomodo y no haciendo ver lo que de verdad nosotros debemos ver. Hermano, debemos guardar la palabra de Dios como nuestro código de conducta y no el mensaje motivacional del predicador X o el predicador Y. Nuestro código de conducta debe ser lo que Dios ha dicho. No se base en que es que en tal lado, porque yo sí quiero decirles, hermanos, quizás en este servidor ha empezado a haber una preocupación desde hace algún tiempo por cosas que se vienen viendo en algunos sitios. No le digo en dónde para que no se le dañe la conciencia, pero ya se han empezado a ver cosas que uno dice, Dios bendito, ¿y aquí qué es lo que está pasando? Gente que se ha ido a la izquierda o gente que se ha ido más a la derecha, pero que no van por el camino del Señor. Hoy tenemos muchas personas viviendo muy en la izquierda, pero muy en la izquierda, que en realidad va uno a mirar y ya uno no les reconoce si son de la iglesia o no lo son, pero que ellos viven convencidos de que ellos sí son parte del pueblo del Señor, a pesar de que sus acciones no lo demuestren, sea hacia un lado o sea hacia el otro, y eso no deja de inquietarle a uno, hermano. Yo quiero invitar, hermano, no viva según lo que fulano hace o según lo que mengano vive. Viva según lo que la palabra de Dios dice, por favor. No se guíe por el ejemplo del pastor o la esposa del pastor de tal lado o los hijos del pastor. Vivamos según lo que la Biblia dice, hermanos, por favor. Tengamos celo de las cosas de Dios. Ignoremos lo que los hombres están haciendo. Por favor, no vaya a llenarse con el argumento vago de que como fulano lo hace. No, hermano, usted no vive según fulano, ni debe agradar a fulano, ni fulano es su Dios, ni fulano lo va a salvar. Usted debe vivir según Cristo, porque Él es nuestro Salvador y ese es el camino que nosotros estamos siguiendo. Él fue el único que pudo decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo Él lo pudo decir, así que los demás no son camino. El líder de turno no es camino. El líder de turno es solo un precursor, pero si él no sirve como guía, pues búsquese a Cristo, que ese sí es el que conviene. Porque día a día se ven cosas cada vez más terribles, pero eso no quiere decir que el evangelio cambió. Eso quiere decir que estamos viviendo tiempos peligrosos, que la maldad de los hombres se ha acrecentado, que el pecado no está respetando líderes cristianos, que el pecado no está respetando gente que está en posiciones especiales, que el pecado está haciendo como quiere. Pero usted y yo no podemos ser así, ni a la derecha ni a la izquierda. Nosotros vamos a seguir el camino que Cristo nos dejó.
Aplauda al Señor Jesucristo. Así que si lo primero es volvamos a la palabra de Dios y lo segundo es desechemos las filosofías humanas, lo tercero por supuesto debe ser vivamos la palabra de Dios. Vivámosla, vivámosla. Que no importa que usted ya sabe, vívala, vívala, aplíquela, no le añade ni le va a quitar. Sí, no le añade hacia el lado del legalismo, pero tampoco le quita hacia el lado del libertinaje. Por favor, haga lo que la palabra de Dios dice, como la palabra de Dios lo dice. Que si la Biblia dice que eso es santo y punto. Y que si la Biblia dice que eso es impuro y punto. Que si la Biblia habla de pecado y habla de santidad, usted dele esos mismos toques o esas mismas palabras, esa misma definición a las cosas que la Biblia dice. Por favor, no se deje afectar por lo que estamos viviendo en este tiempo, un tiempo desordenado, un tiempo caótico, pero nosotros no podemos caer en el mismo error. Vamos a vivir según lo que la palabra de Dios dice. Y esto creo que es muy importante. A veces aplicamos la palabra de Dios aquí. Y entonces aquí vivimos la palabra de Dios. Yo quiero invitarle, no solo la viva aquí, vívala en todas las esferas de su vida. Viva la palabra de Dios en los negocios, viva la palabra de Dios en su familia, viva la palabra de Dios con las amistades o la gente con la que usted trabaja. Viva la palabra de Dios en todo tiempo. Hasta en los viajes, en las vacaciones, en el tiempo libre, viva la palabra de Dios, por favor. No se equivoque, ni a la derecha ni a la izquierda le conviene. A usted lo que le conviene es seguir el camino de Dios como debe ser. Escuche lo que la palabra de Dios dice a partir del versículo número 8. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000. Escuche bien, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Me gusta esta porción de la palabra de Dios porque habla de que cuando yo vivo por el camino que Dios ha trazado, a mí me va a ir bien. Y él dice, vea, un varón puede echar a correr hasta a 1000 varones, dice Josué. Dios los puede seguir ayudando. ¿Y sabe por qué? Porque finalmente es Dios quien pelea por nosotros. Como que si me desvío a la derecha, ya Dios no pelea por mí. Y si me desvío a la izquierda, Dios no pelea por mí. ¿Por dónde tengo que mantenerme? Por el camino que es. Y ahí Dios pelea por mí. No se desvíe, hermano. Preste atención a esto que dijo Josué, casi que a modo de condensar esta enseñanza que nos ha venido dando. Versículo 15. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. ¿Qué les está diciendo Josué? Vea, ustedes se mantienen por el camino del Señor y todas esas palabras buenas de Dios son suyas. Pero ustedes se desvían a la derecha o se desvían a la izquierda y Dios también puede traerles la palabra mala, la que uno muchas veces no quiere o la que uno a veces no entiende por qué está viviendo. Pero aquí Josué como que le dice, es que se desvió a la derecha o se desvió a la izquierda. Y usted lo ve en el pueblo de Israel. ¿Cómo le iba al pueblo de Israel cuando se desviaba a la derecha o se desviaba a la izquierda? ¿Cómo le iba? Mal. ¿Qué pasaba? Pues Dios enviaba la palabra mala que les había dicho. Pero ¿qué pasaba cuando ellos obedecían a Dios? Dios enviaba la palabra buena que les había dicho. Hermano, casi que la cosa se pone así. Usted quiere bendición de Dios, camine por donde debe ser. ¿Quiere palabra mala de Dios?
desvíese a la derecha o desvíese a la izquierda y así le va a ir. En resumen, ¿de quién depende? De nosotros. De nosotros depende. Si usted se desvía a la derecha o si usted se desvía a la izquierda, finalmente es usted el que está decidiendo. Y es usted el que va a recibir o la palabra buena o la palabra mala. Yo quiero invitarle a que piense si quizás usted está viviendo palabra buena de Dios o si está viviendo palabra mala de Dios. Porque a veces vemos a Dios solo como quien bendice y quien me da todo lo que yo quiero. Pero Dios también tiene palabra mala para nosotros y lo acabamos de leer. Y ahí es donde vienen los porqués. Pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué aquello? ¿Pero por qué lo uno? ¿Pero por qué lo otro? Pues no vas por el camino, no estás centrado. ¿Vas a la derecha o vas a la izquierda? Amado hermano, finalmente, yo quiero que usted tenga presente que Dios ha sido muy bueno con nosotros, pero que esas bendiciones de Dios, eso de la bondad de Dios, también viene ligado a la obediencia nuestra. Que cada vez que nosotros somos desobedientes, pues palabra mala de Dios habrá para nosotros. Que cada vez que usted hace lo que no conviene, pues las cosas no van a marchar como usted espera. Pero que la obediencia trae bendición. La obediencia trae palabra buena de parte de Dios. Ir por el camino correcto trae paz, trae gozo, trae tranquilidad. Nada más satisfactorio que uno saber que estamos bien delante de Dios. Pero nada más peligroso que una conciencia cauterizada porque va desviada a la izquierda o va desviado a la derecha y piensa que así las cosas van bien. Yo le digo, hermano, ojo, volvamos a la palabra de Dios. Hacer la palabra de Dios trae seguridad para nuestras vidas, trae tranquilidad para nuestras vidas. Eso nos puede hacer vivir confiado. Ahí sí puede uno decir el texto que los niños dicen cuando se acuestan: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si usted no está caminando por donde debe ser, quizás usted no se acuesta en paz. La Biblia dice: yo me acosté y dormí porque Jehová me sustentaba. Tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en ti, por cuanto en ti ha confiado. Caminemos por donde debe ser. No se desvía a la derecha, no se desvía a la izquierda. Si usted quiere que le vaya bien, haga lo que la palabra de Dios dice que se debe de hacer.